Buen día con todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, soy el profesor Ronald Brand y en esta ocasión vengo a compartirte un nuevo tema, ¿sí? Pero antes de pasar a este tema, vamos a ver algunas conclusiones, ¿sí? Respecto al tema anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es conjuntos 2? Mira, ¿qué es lo que vimos en la última parte en conjuntos? Por ejemplo, aprendimos lo que son las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Ya sabes, la unión, la diferencia simétrica, el complemento, la intersección. Bien. Sacando algunas conclusiones de, mira, acuérdate que ya hemos visto cómo utilizar estas operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si a mí me representan gráficamente, ¿sí? Este tipo de expresiones? Mira, así como están, ¿sí? Mira, entonces, si yo tengo una expresión de este tipo, mira, por ejemplo, a mí me piden representar mediante, ¿sí? Operaciones conjuntistas esta área que está acá sombreada, ¿sí? ¿Cómo yo le doy solución a esta? O cómo yo represento correctamente utilizando signos conjuntistas esta área sombreada. ¿Cómo lo harías? Mira, ojo que tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C y a mí solo me piden representar esta área. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la voy a representar? A ver, ¿me ayudas acá? ¿Cómo sería? A ver. Ojo que hay muchas maneras de poder representarla, ¿sí? Una de ellas, ¿cuál sería? Mira, por ejemplo, si tú te olvidas, ¿sí? Si tú te olvidas de este conjunto C, ya si tú te olvidas del conjunto C, ¿sí o no que veríamos solamente esta parte? ¿Sí? Mira, el conjunto A y el conjunto B, ¿sí o no? Eso es lo que veríamos, estamos que nos olvidamos del conjunto C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este conjunto? Sí, simplemente vas a ver pintado esta área, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? A ver ahí. Vamos a ver pintado justo esta área. Mira esta área, todo eso. Y ya sabes qué área es esto, ¿sí o no? ¿Qué área crees que es? ¿Qué área? Ah, por eso, si yo represento correctamente, eso simplemente va a ser A, ¿quién? Intersección, ¿con quién? Con B, ¿sí o no? Claro, ¿sí? De esa forma. Por eso, mira, esta área sombreada que está acá, si yo me olvido de C, va a ser A intersección B. ¿Sí? Pero mira, a mí no me piden toda esta intersección, sino me piden solo esta área sombreada. Ah, profesor, entonces, ¿qué pasa? Si yo a toda esta intersección, ¿qué pasa si yo, mira, le voy a restar, ¿quién? Le voy a restar el conjunto C, ¿sí o no? Mira, acá tengo C. ¿Qué pasa si a esta intersección yo acá coloco, ¿sí? Yo acá coloco, mira, el conjunto C y le resto C, ¿sí o no? Que quedaría exactamente el área que me piden, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces acá, si ya tengo esto, simplemente que me basta colocar una resta, ¿sí? Entonces eso yo no voy a restar, simplemente le voy a restar C. Y ya tengo, ¿verdad? Una forma de representar esta región sombreada utilizando, ¿sí? Símbolos conjuntistas. Entonces, te das cuenta acá, mira, operaciones conjuntistas, ¿sí? Hemos representado justo el área que me están pidiendo, ya esta área sombreada, ¿sí? Entonces, de esa forma, vamos a ver que hemos entendido correctamente, ¿sí? Esta parte de las operaciones. Sí, mira, tengo un segundo ejemplo, ya un segundo ejemplo. Mira, ¿qué pasa si ahora me dan esta región y me piden justo esta área sombreada? ¿Sí? A ver cómo sería, mira. Nuevamente, a ver, ojo que acá también hay muchas maneras de poder llegar a esta área, ¿ya? Yo simplemente te estoy dando una de ellas, ¿ya? Porque verían, ¿sí? Tendríamos muchos gráficos para poder representar todas las formas diferentes de poder representar esta área, ¿sí? Entonces, acá, mira, ojo, ahora voy a llamar conjunto A, conjunto B y el conjunto C. Entonces, primero voy a representar el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Mira, ¿por qué? Mira, acuérdate que tengo A y acá tengo B, yo también puedo representar A, por eso puedo representar A y también puedo representar a C, ¿sí? ¿No? Y justo tengo el área, ¿sí? Que es la que a mí me interesa representar. Entonces, mira, lo que voy a hacer acá, simplemente voy a sombrear esta área. Si yo lo hago así, ojo que esto puedes hacerlo así mentalmente, pero ahí te estoy representando paso a paso. ¿Qué es lo que estaría pasando en tu cabecita? A ver, lo que voy a hacer es que te imaginas que tienes A y tienes B. Entonces solo tienes esta área sombreada, ¿sí? Si a mí me pidiesen esa área sombreada, ¿qué diría? Ah, profesor, eso está fácil, simplemente es A, ¿sí o no? ¿Y qué están haciendo? Le están restando B. De esa forma, ¿sí o no? Claro. Pero te das cuenta que no te piden esta área así, mira, porque justo le falta esta área que está acá. Pero ahí, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Justo, mira, esta A menos B
¿Sí o no? ¿Qué están haciendo? Viene C, acuérdate, acá tengo A, acá tengo B y acá tengo C. Si no viene C, y exactamente me va a quedar el área que me pide. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que me quede justo esta área que estoy sombreando? Ah, profesor, a este A menos B, ¿sí o no? ¿Qué hago? Ahora le estoy restando aquí. Ah, profesor, le están restando ahora el conjunto C. Entonces, a esta diferencia de A menos B, ¿qué están haciendo? Le están restando el conjunto C y se lleva todos estos elementos, quedándote el área que nos pide. Entonces, de esa forma yo puedo utilizar correctamente ya las operaciones conjuntistas para representar áreas. ¿Ya? Bien, entonces una vez que ya hemos aprendido a contabilizar elementos, ¿verdad? A unir conjuntos, ahora vamos a ver nuestro siguiente tema, ¿ya? En la cual vamos ahora a aprender a formar, a representar y a expresar correctamente un número, ¿ya? Entonces, síganme acá. De eso se encarga la numeración, ¿sí? La numeración, creo que es parte de la aritmética. ¿Dónde? Donde vamos a formar, a representar y a expresar correctamente un número. Ahora, si yo te digo, ¿qué es un número? ¿Qué será un número? Un número, bueno, es un ente abstracto, ¿verdad? El cual nos va a ayudar a cuantificar, ¿sí? Si nosotros queremos una definición, sería que nos da una idea de cantidad, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué le llamamos ente? Porque acuérdate que es algo que no existe, ¿verdad? Es abstracto. Bien. Entonces, ¿qué será un numeral? A ver, ¿qué será un numeral? ¿Sí? Numeral simplemente es la representación simbólica de un número, ¿sí? Por ejemplo, un numeral puede ser, sí, la numeración romana, si no ahí tengo el número 4, ¿te das cuenta? Entonces, esa es una representación simbólica de un número, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo el 9, estoy utilizando un símbolo, porque hemos dicho, ¿sí? El número simplemente es una idea de cantidad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos representándola mediante símbolos, ¿bien? Una vez pasado eso, si yo te pregunto cómo voy a anotar un número, ¿sí? Entonces, si yo voy a anotar un número, ¿sí o no que lo voy a anotar? A, B, C, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un número ahí de 3 cifras, ¿sí? Para yo decir que esto es válido o representado correctamente, ¿qué tengo que hacer? Simplemente representarlo con una barrita en la parte superior, ¿ya? De esa forma voy a representar correctamente un número. Acuérdate que acá deben cumplirse ya ciertas características, ¿verdad? Que, bueno, acá, por ejemplo, si yo contabilizo las cifras, ese número es de 3 cifras, ¿sí? También acuérdate que cada paréntesis me va a representar una única cifra. Bien, la cifra principal, acuérdate, esta cifra principal siempre tiene que ser significativa, o sea, diferente de 0. ¿Sí, profesor? Y las demás cifras, bueno, las demás cifras sí pueden tomar un valor igual a 0, ¿sí? Si no, fíjate en el 100, pues, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Entonces, esta cifra principal siempre tiene que ser significativa, o sea, mayor que 0 o diferente de 0, podemos decir. Y acuérdate que siempre va a tomar números naturales, ya, números naturales. ¿Bien? Otra cosa, acuérdate que si no está representada acá la base, sí simplemente se toma como un número representado en base 10, ya el sistema decimal. Ya más adelante vamos a detallar qué tipo de sistemas hay, ¿ya? Bien. Ahora te pregunto, ¿qué será un capicúa? ¿Has escuchado de repente el término número capicúa? A ver, ¿qué será un número capicúa? Bien, si nosotros definimos qué es un capicúa, simplemente decimos que es aquel número donde sus cifras extremas equidistantes son iguales. Entonces, si son extremas, acuérdate, equidistantes. Entonces, estas cifras deben ser iguales. O si no, que el número que he escrito de forma inversa, ¿sí? Sigue teniendo el mismo valor. Por ejemplo, si yo escribo el 121, ¿te das cuenta? Si yo lo invierto, sigue siendo el 121. ¿Te das cuenta? Eso le llamamos números capicúa. Bien, si nosotros vamos a representar diferentes tipos de capicúas, por ejemplo, las 3 cifras pueden ser iguales. Mira, un capicúa de 3 cifras. Entonces puede ser el AAA o el ABA, ¿sí? Entonces ahí tengo una situación. Acuérdate que un capicúa mínimo va a ser de 2 cifras, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el AA, donde las 2 cifras van a ser iguales. Mira, otra forma, ¿qué pasa si yo voy aumentando la cantidad de cifras? Mira, A, B, A, B. A ver ahí, ¿está correctamente ese número? No, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, profesor, mira, este número no va a ser capicúa. ¿Por qué? Porque no cumple las características que las cifras extremas, ya equidistantes, sean iguales. Entonces, ¿cómo tiene que ser este número? Tendría que ser A,
B, A, ¿sí, no? Ah, profesor, entonces, ¿esto será Capicúa? Esto no es un Capicúa. Ya ten cuidado ahí, ¿ves? ¿Y qué pasa si yo sigo continúo? Mira, ahora sí, mira. X, ¿te das cuenta? Equidistantes iguales. Equidistantes sino iguales. Y M, bueno, como es una cantidad una cantidad impar, ¿verdad? Para las cifras, entonces M no hay con quién comparar. Entonces, este M sería tu punto medio. Mira, equidistantes iguales. Equidistantes iguales. Entonces, esta sería una representación correcta de un número Capicúa. Ya ten cuidado acá, mira. B, ¿no? Profesor, mira, parece. No parece, pero no es un Capicúa, ¿sí? Sus cifras extremas equidistantes no son iguales. Entonces, esta situación no correspondería a un Capicúa. Bien. Lo otro que debemos entender en esta primera parte es la descomposición polinómica. A ver, ¿qué será la descomposición polinómica? Bien, acuérdate que todo número tiene un valor de una cifra, ¿verdad? Tiene el valor absoluto y el valor relativo. Bien, me dicen que la descomposición polinómica simplemente viene a ser la suma de los valores relativos, ¿ya? De dicho número. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si yo tengo el MN? ¿Te das cuenta? Mira, si no represento la base, estoy contabilizando en base 10. Entonces, mira, acá, aunque no la veas, ahí hay una base 10, hay un número 10. Entonces, ¿cómo se va a representar este numerito que está acá? Mira, de la siguiente forma. ¿Qué hago? Mira, L es cifra principal. Profesor, también tiene razón. La cifra principal, ¿qué hago? Estas cifras que tengo acá voy a multiplicarlas por esta base que tengo acá, ¿sí? Mira, como acá veo que no está la base, entonces ¿qué hago? Profesor, esto lo multiplico simplemente por 10. Bien, mira. Ahora lo que tengo que ver es de cuántas cifras es este número. Mira, tengo una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras. Entonces, mira, la cifra principal multiplicada por la base, pero tengo que elevarla a un exponente. Mira, como ya multipliqué la cifra principal, ¿cuántas cifras te están quedando libres? 1, 2, 3. Entonces, simplemente a la primera base la elevo al cubo. O simplemente, ¿qué hago? Contabilizo la cantidad de cifras y a esta cantidad, ¿qué hago? Simplemente le voy a restar 1. Bien, una vez que tengo el primer exponente, entonces comienzo, sigo con la segunda cifra. Entonces sería más B multiplicado por ¿qué? Por la base. Correcto, mira, como acá fue al cubo, entonces ¿cuánto será acá? Simplemente al cuadrado. ¿Qué sigue ahora? N, entonces sería más N por cuánto, ¿sí? Nuevamente, por 10, que es la base, claro, por 10, acuérdate, elevado a la 1. Ojo, le pones 1 o simplemente lo dejas sin su exponente. Y acuérdate, la última cifra simplemente se coloca de esa forma, más N, ¿ya? Ojo, eso sería entonces una descomposición polinómica cuando tengo un número donde no se representa la base. Ya te he dicho, si no se representa la base, estoy en la base 10, el sistema decimal. Pero ¿qué pasa si a mí me dan el numeral y me están representando la base? Entonces, ahora es lo mismo. Mira, ¿cómo sería? Cifra principal, que es A, multiplicado por ¿quién? Por la base. Pero ahora la base, ¿cuánto es? Es igual a N. Pero te digo, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Como tiene 4, entonces, profesor, tiene 4 cifras. Entonces, ¿yo qué hago? Le elevo al cubo. ¿Por qué? Porque le resto simplemente 1. Más, ¿qué sigue? Es B. ¿Por qué? B multiplicado por la base, que es N. Pero ahora, mira, ya tengo al cubo, ahora va a ser al cuadrado. Más, ¿qué sigue? La cifra C, multiplicado por la base, que es N. Pero acuérdate, tengo 2, hay 1. Acuérdate, vas de forma decreciente, a 3, 2, 1. Y ya sabes, la última cifra, que es D, simplemente queda sólido. ¿Te das cuenta? Sería más D. Entonces, ahí tengo cómo descomponer polinómicamente un número. A ver, veamos algunos ejercicios para entender lo que viene a ser la descomposición polinómica, ¿ya? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. A ver acá, ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, mira, tengo este número, tengo el 3246. Mira, voy a descomponerlo polinómicamente. ¿Qué te decía en la descomposición polinómica? Que viene a ser la suma de sus valores relativos. Tú dirás, profesor, ¿qué es un valor relativo? Por ejemplo, mira, si yo tengo este número, sus valores relativos, o la representación, sí, como la suma de sus valores relativos sería, mira, acuérdate que esto sería unidad, decena, centena y unidades de millar, ¿no? Como tengo 3
unidades de millar, entonces sería lo mismo que decir 3000, ¿sí o no? ¿Sí? 3000. El 2 está en, ¿sí? El 2 no está, pues ahora esto simplemente sería 200. Acuérdate, está en las centenas. El 4 las decenas, ¿sí o no? Profesor, más 40. ¿Y ya eso más cuánto? Simplemente más 6. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, todo número es la representación de la suma de sus valores relativos, ¿ya? Entonces, si a ti te dijeran el valor relativo de 3, ¿qué haces? Simplemente ves en qué posición estás, ¿no? Sí, acá su posición es las unidades de millar. Entonces va a ser 3000. Bien, una vez que tengo eso, ¿sí? Para cómo yo llego a esta conclusión, por eso cómo llego que es una potencia así elevado al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, mira, continuamos acá, mira. Siendo que este 3000 es lo mismo que colocar 3 por 1000. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? 3 por 1000. ¿El siguiente cuánto es? Profesor, esto simplemente es 2 por 100. Para que me dé 200. El siguiente, simplemente 4 por 10. Bueno, ya sabes, el último simplemente queda 6. Ya dije, ese último queda de esa forma. Bien, te das cuenta que estos son las potencias de 10. Mira, 1000 es una potencia de 10, 100 es una potencia de 10 y el 10, bueno, ya sabemos que es potencia de 10. ¿Te das cuenta? Pero te dije, si no está representada acá debajo una base, están contabilizándote la base 10 o estás trabajando en la base 10. Bien, ¿cómo llego entonces a esas potencias? Mira, si te das cuenta, este es 3, ¿sí o no? ¿Por cuánto? Este 1000, ¿sí o no? Que es 10, como tiene 3 ceros, va a ser simplemente 10 al cubo. ¿Sí? ¿El siguiente cuánto va a ser? Más 2 por 10, ¿sí o no? Como tiene 2 ceros, ¿qué hago? Simplemente al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 4 por 10, pero ese 10 es un solo cero, o sea, no sería 10 a la 1 y simplemente más 6. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tengo la descomposición, ¿sí? Polinómica de este número. ¿Te das cuenta? Mira, tengo acá, sí, mira, te decía, no está representada acá la base 10. ¿Qué hago? Simplemente base principal, cifra principal, a ver, perdón, ahí, cifra principal por la base. ¿Te das cuenta? Por la base, elevado al cubo. ¿Sí? ¿Cómo llegaste al cubo? Profesor, mira, tengo 4 cifras. ¿Qué hago? Le resto simplemente 1 a esa cantidad de cifras. Y luego, continúo. 2 por la base elevado al cubo. 4 por la base elevado a la 1 más 6. ¿Ya? A ver, veamos un segundo ejemplo ya para llegar, ¿sí? Para dominar correctamente esta descomposición polinómica. Acuérdate que nosotros lo que tenemos como objetivo es descomponer de frente, ¿sí? De frente de esta forma, ¿sí? Evitarnos estos dos pasitos. ¿Ya? Entonces, veamos un segundo ejemplo ya para dominar correctamente. Sí, para que te des cuenta que es sumamente sencillo. Mira, acá cómo sería. Tengo el 12.437. ¿Cómo sería? Profesor, mira que tengo unidad, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. Entonces acá estoy hablando de quién? De un 10.000, ¿sí o no? A ver, así sería 10.000, ¿te das cuenta? Luego el 2, estoy en unidades de millares, eso es un 2.000. Luego el 4, un 400. El 3, que va a ser un 30, ¿ya? Y luego el número 7. ¿Te das cuenta? Mira, de esa forma entonces ya tengo representado, ¿ya? Como la suma de sus valores relativos de este número. ¿Te acuerdas? De 10.000 más 2.000, 12.000. 12.000 más 400, 12.400. 12.400 más 30, 12.430 más 7, 12.437. Bien, acuérdate que si a ti te dijesen descompono polinómicamente, profesor, entonces el siguiente paso sería hacer, a ver, como es 1 ¿por cuánto? Por 10. A ver, ¿a qué exponente? A ver, profesor, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 ceros, sería elevado a la 4. ¿Más cuánto? Más 2 por, esto es lo mismo que decir 2 por 1000, ¿sí o no? O bueno, acá, si nosotros, bueno, te dijeras acá 2 por 1000, acuérdate que 1000 tiene 3 ceros, entonces sería elevado al cubo. El siguiente, ¿cuánto sería? Más 4 por 10, ¿sí o no? Pero 10, bueno, acá es por 100, entonces sería elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 3 multiplicado por 10 elevado a la 1 y a eso simplemente más 7. ¿Te das cuenta? Entonces,
mira, de los 3 pasos, ahora ya tenemos solo 2 pasos. ¿Por qué? Mira, porque simplemente vas a tener que multiplicar si esta cifra por las potencias de 10 que tengo aquí. ¿Y cómo me doy cuenta que son potencias de 10? Por la cantidad de ceros que tengo, ¿sí? ¿No? 1 por 10.000 me va a dar 10.000, ¿sí? ¿No? Que es lo mismo que 10 elevado a la cuarta. Acá, 2 por 1000, yo sé que me va a dar 2000, entonces sería 2 por 10 elevado al cubo. 4 por 100, yo sé que me va a dar 400, que es lo mismo 4 por 10 elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma, yo voy a poder representar ya este tipo de descomposición polinomial. Sí, mira, antes que pasemos al otro lado, acuérdate, sí, acá, mira, debo decir también que hay una característica que deben cumplir. Ya te he dicho que la cifra principal tiene que ser, ya, la cifra principal tiene que ser mayor que 0, ya, la cifra principal tiene que ser, sí, significativa. Acuérdate, estas son las cifras principales, ¿sí? El 3, el 1, ¿sí? Lo otro que se debe cumplir es que estas cifras, ¿sí? Estas cifras tienen que ser, ya, las cifras con respecto a la base, mira, las cifras tienen que ser menor que la base, ya, eso es lo que tiene que cumplirse para que un número esté correctamente escrito. Ya sabes, estamos aprendiendo a formar, a expresar y a representar correctamente un número. Entonces, para yo poder hacer eso, ¿sí? Correctamente, ¿qué tengo que cumplir? Que las cifras tienen que ser menor que la base, ¿ya? Que la cifra principal tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Bien, ¿qué pasa ahora? Mira, tengo este número, pero ahora está expresado con base, ¿sí? Por eso te decía, mira, cifras menores que la base. Mira, por ejemplo, acá tengo 5, 4 y 3, siendo que estas cifras que están acá son menores que la base. Correcto, ¿verdad? Entonces, este número está correctamente escrito. Bien, entonces, si yo voy a descomponerlo, ¿cómo quedaría acá? A ver, profesor, como ya voy a hacerlo directo, parece que ya voy entendiendo más. A ver, profesor, si la cifra principal, ¿cuánto es la cifra principal? Simplemente 3. ¿Cuánto es la base? Ah, profesor, la base simplemente 6. Pero acuérdate, ¿a qué exponente? Mira, profesor, el número tiene 3 cifras. Entonces, como tiene 3 cifras, yo lo elevo al cuadrado. ¿Ya te das cuenta? Mira, acá como no me decían cuánto era el valor de la base, yo lo consideraba que era 10. Por eso que era 10 elevado al cubo. Pero acá me nombran la base es 6. ¿Qué hago? En vez de colocar 10 al cuadrado, ¿qué hago? Sería 6 elevado al cuadrado. Bien, más, ¿cuánto sería el siguiente? A ver ahí, más 4 por 6, ¿no? Acuérdate que siempre va multiplicado por la base. Como ya puse 2, ahí sería a la 1. Y al otro lo vamos, ¿cuánto? Simplemente más 5. ¿Sí? Y ya tengo entonces cómo representar en un solo paso esa descomposición polinomial. A ver, profesor, ¿y qué pasa si la base es una variable? Mira, ¿qué pasa si la base es una variable y tengo acá las cifras numéricamente? A ver cómo quedaría ahora esta descomposición. ¿Verdad? A ver, préstame atención. Sería, a ver, profesor, la cifra principal es 5. Entonces simplemente vas a colocar 5. ¿Multiplicado por cuánto? Claro, por la base. ¿Y cuánto es la base? Ah, profesor, la base simplemente es n. Bien. Más. A ver, ¿de qué me estoy olvidando? ¿De qué? Del exponente, ¿verdad? Del exponente. Te pregunto, ¿cuántas cifras tiene este número? ¿Cuántas cifras? Tiene 4 cifras. Entonces, como tiene 4 cifras, te pregunto, ¿cuál va a ser el exponente que le corresponde, sí, acá a esta base? ¿Cuánto será? A ver, profesor, usted dice, si tengo 4 cifras, entonces para yo elegir qué exponente tengo que restar 1 a este valor. Sino 1, 2, 3, 4, menos 1. Ah, profesor, acá simplemente es igual a 3. O si no, ¿cómo lo haces? Cifra principal por la base. Elevado a qué exponente, profesor, yo tengo 1, 2, 3 cifras libres. Ah, entonces sería elevado al cubo, ¿ya? Bien. Más la siguiente cifra que es 6, multiplicado, ya sabes, siempre por la base. La base. Como ya puse 3, ahora al cuadrado. Más, ¿qué cifra sigue? La cifra número 8. 8 multiplicado por n, ¿sí? ¿A qué exponente? A la 1. Ya que ver acá, elevado a la 1 y al otro lado, bueno, por último, simplemente la cifra 9. ¿Te das cuenta? Entonces, ya tengo descompuesto polinómicamente ya dicho número. Entonces, lo único que nos queda es practicar bastante todo lo que es referente a la descomposición polinómica, ¿verdad? Acuérdate que muchas veces nos van a presentar, ¿sí?, los numerales
¿sí? De forma literal. Entonces, si yo domino correctamente, ya sabes, así me den de forma literal o de forma numérica, es bastante sencilla la descomposición polinómica. ¿Ya? Prosigamos. Bien chicos, a ver, continuemos entonces con el ejercicio número 5. Mira, en el ejercicio número 5 me piden calcular m por n, ¿ya? Y me dicen que este número es Capicúa. ¿Te acuerdas cuando vimos lo que es Capicúa? ¿Sí? Bueno, cuando vimos la referencia a los números Capicúa, me dicen que los números extremos equidistantes deben ser iguales. Entonces, lo que yo voy a contabilizar acá es de cuántas cifras es este numeral. A ver, ¿te acuerdas? También te dije que en numeración cada paréntesis te va a representar una única cifra. Entonces, mira, acá yo tengo un paréntesis. ¿Te das cuenta? Acá tengo una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras. Entonces, si yo voy a analizar este problema, simplemente voy a decir que es de cuatro cifras. Ya, ese es de cuatro cifras. ¿Ya? Bien. Ahora, a mí de datos me dicen que es un Capicúa. Bien, como es un número Capicúa, ¿qué me dicen, profesor? Fácil. Que las cifras equidistantes extremas son iguales. ¿Ya? Entonces, debo simplemente de hacer mis igualdades. Entonces, profesor, esta primera cifra tiene que ser igual, ¿sí?, a la última. Y bueno, ya sabes, las cifras centrales deben ser iguales. ¿Ya? Esa va a ser la igualdad que debe de cumplirse acá. Bien. Entonces, mi primera igualdad voy a tener fácil, ¿verdad? Ah, profesor, m menos 1 tiene que ser igual a quién. M menos 1 a quién tiene que ser igual. Eso es igual a 4. Te pregunto, ¿cuánto vale m? ¿Cuánto vale m? Ah, profesor, acá m simplemente es igual. Acuérdate, menos pasa como más. Eso simplemente va a ser igual a 5. ¿Ya? Eso va a ser igual a 5. A ver. La segunda igualdad, ¿cuál es? Ah, profesor, la segunda igualdad, ¿cuál es? Que 7, este 7, ¿tiene que ser igual a quién? A n menos 2. Sí, profesor, eso tiene que ser n menos 2. Te pregunto, ¿cuánto vale n? Si no, el 2 que está, ¿sí?, el 2 que está restando va a pasar al otro lado, ¿a qué? A sumar. Entonces, n simplemente me va a quedar, si paso sumando 7 más 2, eso va a ser igual a 9. Ya eso va a ser igual a 9. Acá eso va a ser igual a 9. Bien, entonces a mí me pide el producto. Ah, profesor, entonces ya hemos calculado ese producto. Entonces m multiplicado por n, ¿a qué es igual? A ver, profesor, ¿cuánto? 5 por 9. ¿Cuánto es 5 por 9? Fácil, ¿verdad? Eso es 45, ¿ya? Y la emoción de terminar con el ejercicio número 5. Bien. Pasemos entonces al problema número 6. Miren, el problema número 6 me indica lo siguiente. Me dice, descomponer polinómicamente. Mira, ahora me dan, sí, este numeral, mira, este numeral. Y me dice que tengo que descomponerlo polinómicamente. A ver, ya te digo, sí, cifra principal diferente de 0. Esta cifra, bueno, yo tengo que considerarla que es diferente de 0. ¿Ah? Bien. ¿De cuántas cifras será este numeral? Ojo que es importante para saber qué exponente sí va a llevar este tipo de problemas. A ver, profesor, acá yo noto, a ver, voy a anotar lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que vamos a anotar en este problema? A ver, vamos a ver qué vamos a anotar en este problema. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Si yo contabilizo, usted me dice que cada paréntesis representa una cifra. Entonces acá tengo una cifra, dos cifras, tres cifras. Ah, profesor, entonces el numeral es simplemente de tres cifras. Ya ese numeral es de tres cifras. Bien, entonces como ya tengo que es de tres cifras, ¿qué hago? Simplemente a descomponerlo. A ver, ojo que la primera cifra sería todo este paréntesis. Ya te va a ser a menos 1. Ahora te pregunto, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base? ¿Te das cuenta? Mira, no está representada la base. Entonces, ¿cuál es la base? Ah, pues ahora acá la base simplemente va a ser igual a 10. Ahora, como es de tres cifras, ¿qué hago? Simplemente elevarlo al cuadrado. ¿Bien? Más, ojo más. ¿Cuánto es la siguiente cifra? La siguiente cifra es a más 5. Entonces acá simplemente voy a tener a más 5. Y como tengo a más 5, eso multiplicado por 10. Siendo que va a ser, como ya tengo al cuadrado, profesor, esto simplemente por 10. Más
¿Más cuánto? Más la última cifra solita, simplemente más 6. Bien, ojo que hasta ahí, si a mí me dicen descomponerlo polinómicamente, yo ya lo descompuse polinómicamente. Pero, ¿qué pasa si a mí me pidiesen operar o efectuar esa descomposición? Bien, ¿cómo crees que quedaría si yo, si yo efectúo dicha descomposición? Mira, si efectúo, ¿qué voy a hacer? Siendo que todo este numerito que está acá va a multiplicar a la y va a multiplicar a quién? Al menos 1. Lo mismo acá, sino el 10 va a multiplicar a la y él también va a multiplicar a quién? Va a multiplicar al 5. ¿Ya? Bueno, el 6 siempre va a quedar solito. ¿Bien? Si yo comienzo a sumar, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Ojo, si a mí me pidiesen efectuar, si a mí me pidiesen descomponer polinómicamente y efectuar ya dicha descomposición polinómica. Bien, ¿cómo quedaría este numerito que está acá? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Bien, si yo lo voy a efectuar, eso simplemente va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? 10 al cuadrado por a, ¿sí o no? ¿Cuánto es? Pues 10 al cuadrado es 100 por a, eso simplemente va a ser 100 veces a. ¿Te das cuenta? Eso va a ser 100 veces a. Bien. Menos 1 por 100, ¿cuánto es? Profesor, eso es simplemente menos 100. Ya, eso es simplemente menos 100. Más, ojo acá, más. Acá, 10 por a, profesor, eso es simplemente 10 veces a. Bien, al otro lado, 5 por 10, 50, ¿sí o no? 50 más 6, ¿cuánto es? Profesor, eso es 56. Bien, ¿y cuánto crees que es esta resolución? Mira, tengo 100a más 10a, siendo que esto es 110 veces a. Bien, sumemos, mira, 56 menos 100, ¿sí? No, mira, menos 100 más 56, ¿cuánto es eso? Simplemente menos 44. Y así quedaría si a mí me pidiesen efectuar esta descomposición polinómica. Bien. Entonces, espero que se haya entendido. Mira, si a mí me pidiesen solo la descomposición polinómica, acá ya tendría mi problema resuelto. Pero si a mí, adicionalmente a eso, me dicen resuélvelo o efectúa, simplemente ¿qué hago? Bueno, aplicar la propiedad distributiva y resolver. Al final me va a quedar 110a menos 44, ¿ya? De efectuar. Bien, mira. Problema número 7. Miren, el problema número 7 me dicen que debo calcular a más b. Y mira, me dan un dato importante. Que esta bolita ya simplemente es igual a 0. Ya, para no confundirlo con una letra. Yo quisiera, por eso la letra O. No, te dicen que simplemente representa al 0. Bien, mira. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Vamos a resolver este problema. Mira, síganme acá. Mira, síganme acá. ¿Sí? Mira, en este problema, acuérdate que me dicen, mira, el numeral A00 en base 10, ¿sí o no? Más el numeral AA en base 10, más el numeral B00 en base 10, más el numeral BB en base 10. ¿Es igual a cuánto? A 888. Bien, mira, antes de resolver el problema, veamos qué es lo que sucede cuando tengo ese tipo de problema. Mira, vamos acá, mira. Ojo que estoy tomando como ejemplos ya estos números que terminan en doble cero. ¿Por qué? Mira, porque acá yo tengo un numeral que termina en doble cero, en donde digamos, si la cifra A fuese 1, esto representaría mi número 100, ¿sí o no? Si la cifra A fuese 1, esto sería mi 11, ¿sí o no? Si la cifra B representa 3, este sería un 300. Y si la cifra B fuese 3, esto sería un 33. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, basándome en la expresión de este problema, entonces yo voy a coger, ¿sí?, este tipo de número, ya como ejemplo, ya para poder resolver rápido ese problema. Ya no es que siempre vas a resolver de esa forma, sino para que te des cuenta. Mira, ¿qué pasa si yo tengo el 200, ya, y yo le sumo 32? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí o no? Que es como escribir el número 2 y simplemente transcribir el 32, ¿no? Y me olvido de los ceros. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿verdad? Eso ya lo sabes de memoria. Si tengo el 500 y yo le sumo ahora, mira, el 4, ¿cómo va a quedar? Simplemente como 544. Mira cómo voy cambiando los números para que te des cuenta de lo que está pasando. Mira. Ahora, mira, veo una situación similar. Mira, es como si estuviese el A00 y el AA. O el B00 y el BB, ¿sí o no? Mira qué pasa si yo tengo el 600 y le sumo 66. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual?
coloco el 6 y simplemente le adiciono esos números de dos cifras. ¿Sí? ¿Qué número te salió? Claro, ¿verdad? Te salió ese numerito, así tan simpático. Bien, ahora, entonces ya nos damos cuenta que si yo tengo estas características con números, fácil, lo sumo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo tengo representado mediante letras? Pues mira, es como si este número fuese el 600, el 500 o el 200, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le sumo un número de dos cifras? ¿Cómo crees que quedaría? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Ah, profesor, es como escribir, ¿sí? La cifra A, ¿y qué hago? Y transcribir este numerito que está acá, así, B y C, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso te digo, lo hago mediante numeritos, ¿para qué? Para que literalmente te des cuenta que es sumamente sencillo. Mira ahora nuevamente, mira, tienes el A00 más el AA, ¿sí o no? ¿Qué haces? Ah, profesor, es como coger esta cifra, ¿sí? A, y luego le represento las dos cifras, ¿sí? De este numeral de dos, bueno, este numeral que tiene simplemente dos cifras. ¿Te das cuenta? Siendo que en esta situación estoy representando esta suma que tengo acá, el más C. ¿Te das cuenta que me va a dar? Simplemente el A. ¿Ya? Mira. El otro que tengo, B00 más BB. ¿Ya? En base 10. Ojo que lo estoy representando. Una vez que yo tengo esta noción, ya puedo, bueno, ya puedo representarla o sumar, o sumar rápidamente. Mira, tengo el B, ¿cómo sería? B. Y lo que hago, simplemente el BB. Entonces ya tengo cuánto va a ser esa suma. Ahora mira, sigamos. ¿Qué pasa si yo tengo el 555? ¿Sí o no que tiene un número o un factor común acá? ¿Sí o no que es como decir el 111 multiplicado por 5, ¿no? ¿Sí? Claro. 111 por 5 me va a dar el 555. Si tengo el 777 o el 777, es como decir 111 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 7. Pero ¿qué pasa si entonces tengo el CCC? ¿Cómo quedaría? Es como decir entonces 111 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por C. Correcto, te das cuenta, ¿verdad? Entonces, todo esto que vemos con los numeritos, ¿sí? Cada vez que vemos un numerito fácil, profesor, esto es fácil. Pero cuando vemos así letritas ya nos complicamos, pero te das cuenta que simplemente de estos ejemplitos yo puedo generalizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a aplicar en este problema, ¿ya? Sí, de repente me he prolongado mucho, pero quiero que la idea ya quede así clarita, ya despejada toda la duda. Entonces, mira, ¿cómo va a quedar este numerito que está? A ver, profesor, si yo voy a sumar A00 más el numeral AA, eso simplemente va a quedar como el numeral A. ¿Sí? Mira, de forma rápida para poder simplificar. Porque mira, te vas a complicar si tú sumas A00 más BB. Te va a caer el ABB. Pero te das cuenta, no va a cumplir con esta característica, ¿verdad? Te vas a complicar tú mismo. Entonces, por eso te lo voy a sumar de esta forma, ¿ya? Más. ¿Qué quedaría otro lado? A ver, pues eso, el numeral B00 más BB simplemente es el numeral BB. ¿Ya? ¿Y eso a qué es igual? Profesor, eso es igual a 888. Mira, toda esta expresión que está acá la tengo ya simplificada en esta parte. Pero mira, ahora que voy a utilizar esto, ¿sí o no? Profesor, si yo tengo el A, ¿sí? Simplemente es como decir 111 por A. ¿Te das cuenta? Mira, las mismas características. Es como de tener el 222, es como decir 2 por 111. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Profesor, entonces, acá voy a tener simplemente, voy a tener que esto es 111 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por A. Más 111 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por B. ¿Y eso es igual a cuánto? Esto también, ¿sí o no? Profesor, 111 multiplicado por 8. Claro, ¿verdad? Y ahora te emocionas porque ahora sí te das cuenta que vas a simplificar los ¿quién? Los 111. ¿Qué te quedó? Siendo que me queda lo que me piden. ¿Qué te piden? A más B. Profesor, A más B. Claro. Entonces, ¿qué tengo? Que A más B es igual a ¿cuánto? Claro, eso es igual a 8, ¿sí? Y nos brillan los ojitos de lo rápido que salió este problemita. Entonces, te das cuenta que
con este tipo de situaciones yo puedo resolver, ¿sí?, sin tanta complejidad cualquier tipo de problema, ¿ya? La cosa es darnos cuenta dónde hemos visto este tipo de expresión, ¿sí? Entonces, acá es donde yo he visto esta expresión, ¿te das cuenta? Por eso que lo he aplicado a este problema para resolverlo bastante rápido, ¿ya? Entonces, eso sería todo en esta sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.